Hola mis amigos, hoy quiero clamar a Dios para que te dé victoria en cada área de tu vida, sin importar qué batalla estás teniendo o qué decisión tienes que tomar o hacia dónde te estás encaminando. Hoy pida a Dios para que puedas experimentar la grandeza de su amor. Y no importa la situación en que estés, simplemente quiero decirte, si crees, verás la gloria de Dios. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo 19, versículo del 45 al 47. Y Jesús hoy pronuncia una palabra que para mí tiene un gran sentido y por supuesto me lleva a pensar en lo que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer. Cuando Jesús purifica el templo de Jerusalén y echa fuera a los vendedores, nos recuerda una palabra que siempre tenemos que tener presente. Mi casa será llamada casa de oración. Qué interesante es tener siempre esto presente. La visión, la intención de Jesús es que su casa, su iglesia, sea siempre una casa de oración. No es una casa de entretenimiento, sino una casa de oración, donde nosotros los creyentes venimos a comunicarnos y venimos a estar en comunión con Dios. Hoy siento que en la iglesia se ha perdido mucho eso. No somos una iglesia de oración, no somos cristianos, no somos creyentes que estamos continuamente en esa comunión y comunicación con el Padre de los cielos. Creo que hemos llegado a un punto tal donde nos hemos vuelto negligentes con la oración y nos olvidamos del papel, el rol que la oración tiene que tener en la vida de nosotros, los que caminamos con Dios. Pensemos por un momento lo que la oración implicó en los grandes personajes en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Simplemente piensa por un instante. Noé oró y Dios le dio los planos del arca de la liberación. Abraham oró y Dios libró a Sodoma de la destrucción. Allí la ciudad donde vivía Lot, el sobrino de Abraham. Moisés oró y Dios permitió que el pueblo fuera liberado de la esclavitud en Egipto. David oró y derrotó a Goliat en el campo de los filisteos. Daniel oró y las bocas de los leones se cerraron. Jesús oró y multiplicó el pan y dio de comer a una muchedumbre. Jesús oró y Lázaro se levantó. Más aún, Eliseo en el Antiguo Testamento oró y el hijo de la tsunamita resucitó. Pablo, Pedro oraron y sintieron el poder de Dios que liberaba, que sanaba. Es decir, cuando nosotros como iglesia somos una iglesia de oración, podemos experimentar la unción, podemos experimentar el poder de Dios, podemos ver cómo el cielo se abre y ver a Dios actuando claramente en favor de nuestras vidas. Qué importante es que nosotros como creyentes volvamos a la oración, no con ese formalismo con que a veces nosotros asumimos la oración, sino con esa pasión, con ese deseo ardiente de estar en esa relación con Dios nuestro Señor. Una iglesia que ora, un cristiano que ora, no tiene las fuerzas necesarias para poder vencer, para poder crecer, para poder salir adelante, para poder llevar adelante la obra de Dios. Tenemos que continuamente estar en la presencia de Dios y entrar en esa comunión con Él, en esa intimidad con Él, para descubrir qué es lo que Dios quiere para mi vida, para descubrir cuál es el propósito de Dios en medio de esta situación, para recibir la luz de Dios en cualquier circunstancia en que yo me encuentre. Una iglesia que ora, un cristiano que ora, un creyente que ora, es un cristiano que está siempre dispuesto a salir adelante, a perseverar, a hacerle frente a las realidades de la vida. No es una persona con miedo, no es una persona con temor, es una persona que por el contrario está siempre avivado por el Espíritu de Dios que mora en él, que mora en ella. Y porque sabe y es consciente de esa comunión con Dios, por eso sabe que ninguna pelea la pierde, porque Dios siempre está peleando por él, siempre está peleando por ella. Y no importa qué tan alta sea la montaña que tenga que subir, sabe que Dios está allí a su lado y por eso va a lograr llegar a la cima. Aunque en este momento quizás el panorama de tu vida sea un panorama bastante oscuro, hoy quiero decirte, cuando tú estás con Dios y oras a Dios, Dios te hará ver la luz y verás la gloria de Él. Qué importante es que la oración no simplemente sea una herramienta que nosotros utilicemos en los momentos de incertidumbre, en los momentos de peligro, en los momentos en que sentimos que nos estamos hundiendo, sino que sea continuamente algo característico de nosotros.
¿Cuántas veces hemos escuchado que no hay ateos en las trincheras? Me acuerdo una vez que yo iba volando hacia un lugar a predicar y como siempre, cada vez que el avión despegaba, hacía mi oración, la señal de la cruz, y esa vez noté que la persona que estaba al lado mío me dio la impresión como que se incomodó incluso con la oración que yo estaba haciendo. Pero 25 minutos después más o menos estábamos en medio de una turbulencia y de pronto sorpresa cuando el hombre me invita para que oráramos juntos. Y yo por dentro dije, bueno, yo pensé que no oraba. Claro, ahora estábamos en medio de una turbulencia y en ese momento se acordó de Dios. Pero que no nos acordemos de Dios solamente en los momentos, vuelvo y repito, de peligro. No, sino que Dios esté continuamente en nuestras vidas y que la oración sea parte fundamental y característica de nuestra vida. Yo pienso en Jesús, por ejemplo. Para Jesús incluso orar era más importante que comer. Porque dice el Evangelio que muy de madrugada se retiró a un lugar aparte a orar. Todavía estaba oscuro, ya Jesús estaba orando. Para Jesús orar incluso era mucho más importante que estar con las multitudes. Porque dice el Evangelio también en una ocasión que la gente le seguía. ¿Y qué hizo él? Él sabía que le seguían para que orara por ellos, para sanar a los enfermos. Pero él se retiró a un lugar a orar. Cuando nosotros leemos la vida de los primeros cristianos en Pentecostés, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando y allí llegó el Espíritu Santo y rompió en la vida de estos creyentes y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y luego proclamaron el poder de Dios y 3,000 personas se agregaron a la iglesia a través de aquella predicación ungida por el poder del Espíritu Santo. Qué importante es cuando nosotros entendemos que incluso para los primeros cristianos, para los primeros creyentes, la oración era tan fundamental que continuamente se reunían para orar en común, para perseverar en la oración, para partir el pan. Y cuando llegó el momento incluso de atender a las viudas griegas, los 12 eligieron a unas personas llenas del Espíritu Santo para que se dedicaran a ese tipo de oficios y ellos dedicarse a proclamar el Evangelio y a la oración. En la vida hay que sacar tiempo para la oración y Dios quiere que mi casa sea casa de oración, es decir, que tu casa, esa casa espiritual que es tu templo del Espíritu Santo, sea un lugar de encuentro con Dios, que tu vida esté nutrida de esa relación continua con Dios y por supuesto que nunca dejes de pasar un solo día sin que te encuentres, sin que te pongas en contacto con el Creador de la vida, con el Todopoderoso, con el que todo lo puede, con el que te ama. No importa, aunque a veces de pronto tu oración sientas que Dios no la está escuchando, yo quiero decirte, tú tienes que seguir adelante, porque a veces ciertamente Dios nos dice sí en la oración, a veces Dios dice no, y nos dice quizás no. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa oración es una oración egoísta, a lo mejor es una oración con mala intención, a lo mejor es una oración con dudas, o a lo mejor Dios simplemente está esperando que te prepares mejor para la bendición que Dios tiene para ti. Lo importante es que no decaigas en tu deseo de estar siempre en esa comunión con Dios. Lo importante es que no desfallezcas, lo importante es que te mantengas siempre allí. No importa si es de pies, si es de rodillas, es con las manos levantadas, como sea, la postura no importa. Lo importante es tu corazón, lo importante es que te humilles ante Dios, que le des la gloria, que su nombre sea exaltado, que lo busques, que lo anheles, que tengas sed de su presencia y que te encuentres con Él a través de la oración. Hoy la iglesia de Dios, tú que eres la iglesia de Dios, necesitas recordar esta palabra: mi casa será llamada casa de oración. Que esa casa tuya, esa casa interior, que es tu corazón, sea un lugar de encuentro con Dios. Y qué hermoso cuando la iglesia, nosotros nos reunimos en este templo para poder glorificar a Dios, para darle gracias por cada bendición y poder entregarle a Él cada necesidad que nosotros tenemos, confiados siempre de que si creemos, el Señor nos dará todo lo que le pidamos. Así que hoy te invito para que perseveres, para que sigas adelante y para que le ofrezcas a Dios todo en oración y puedas así experimentar el poder de la gloria de Dios. Y que Dios te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional
que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.